En la biosfera de la Tierra hay una enigmática zona en particular que se extiende por aproximadamente 3/4 partes de la superficie terrestre, que causa vértigo a la par que curiosidad. La vida en los océanos es conocida por ser diversa y desconocida. Después de todo, los intentos de exploración y registros usualmente son mermados por limitaciones físicas que los ecosistemas marinos imponen. Debajo de la superficie oceánica, en la zona batipelágica e inferiores, merodean animales con tamaños inigualables, cuya morfología se va tornando más peculiar a medida que el descenso continúa. Sorprendentemente, organismos que presentan dichas características especiales tienen poco que ver con el resto, por lo que se continúa tratando de conocer los mecanismos evolutivos que promueven este crecimiento. Los análisis hechos a cada grupo arrojan resultados con distintos parámetros, algunos biogeográficos y geológicos, otros fisiológicos y metabólicos. Por ende, determinar motivos bien fundamentados que expliquen dicho fenómeno mencionado es una tarea compleja. En las profundidades oceánicas, principalmente en la zona batipelágica, de 1 a 4 kilómetros bajo la superficie, los ecosistemas albergan animales de distintos linajes con una característica especial en común. Tienden a crecer hasta tamaños enormes, mucho mayores que sus relativos de aguas poco profundas, aun cuando la presión es mayor conforme la inmersión aumenta y la comida llega a escasear bastante. De acuerdo con Helmenstein, las numerosas exploraciones a las regiones abisales del océano, ya sean tripuladas, como el famoso descenso del cineasta James Cameron al abismo Challenger en 2012, o mediante logros de la ingeniería como sensores y robots especializados para estudiar el mundo marino, han hecho posible ver las formas y tamaños que la fauna de aguas profundas puede llegar a tener. El detalle es que este fenómeno, conocido como gigantismo abisal, está presente en animales con historias evolutivas totalmente diferentes. Han surgido distintas propuestas para explicar dicho fenómeno, algunas simples como que estos seres de las profundidades no se ven afectados por la presión al estar compuestos mayoritariamente por agua, otras en cambio son más complejas que eso. Aunque haya vastedad de teorías, ninguna ha podido llegar a ser aplicable a más de unos cuantos grupos de organismos. Es por eso que surge la duda sobre qué es lo que exactamente ocasiona este gigantismo y cómo es que se manifiesta en animales con poco o nulo parentesco. Seguramente al determinar con certeza este fenómeno, podremos entender mejor el funcionamiento de los ecosistemas marinos, con la finalidad de crear posibles alternativas que combatan el deterioro y extinción de la vida en los océanos. De acuerdo con el principio de Bergman, el área superficial de un animal determina la tasa de disipación del calor, el cual está determinado a su vez por el volumen. Ya que los animales grandes tienen mayor volumen y superficie, irradian menos calor al exterior, y de este modo pueden mantener su temperatura corporal en ambientes más fríos, como por ejemplo el del océano profundo. Este fenómeno es conocido como gigantotermia. Por otra parte, la regla de Kleiber, propuesta por el científico Max Kleiber, habla acerca de la tasa del metabolismo en proporción a la masa corporal. Mientras más masa tiene un organismo, más energía consumirá para recorrer distancias en relación con su tamaño, pero menos energía para desplazarse en distancias preestablecidas. Por ejemplo, un animal enorme gastará muy poca energía para moverse mientras busca alimento, pues su tamaño cubre mucho espacio y con mayor facilidad puede llegar hasta su comida. Contrario a un animal pequeño, que deberá recorrer grandes distancias para poder llegar al punto que quiere, gastando mucha energía en el proceso. La regla de la isla nace a partir de las observaciones de los organismos que se encuentran apartados geográficamente. En este caso, hablamos de islas. Estos animales crecen a tamaños exuberantes debido a que, principalmente, en estos ecosistemas aislados hay mucha menor diversidad de animales que en tierras continentales. Por ende, hay menor número de depredadores que frenen el desarrollo de las especies pequeñas. Sin embargo, la regla de la isla no se limita al gigantismo. Algunos linajes de animales de los que se esperarían grandes tamaños llegan a presentar enanismo. Esto porque, al no haber tantos depredadores, las poblaciones crecen descontroladamente y la comida empieza a escasear, por lo que un tamaño más pequeño los llevaría a menores demandas de alimento.
Se han hecho estudios comparativos entre el aislamiento geográfico insular con el de la fauna oceánica batipelágica. Según McLean y colaboradores, la manera en la que la regla de la isla funciona podría ser aplicable a las zonas marinas profundas, no únicamente a la batipelágica. Ambos mecanismos evolutivos parecen ser ligeramente diferentes, pero análogos. Esto porque, pese a que tendemos a ver el océano como una enorme masa homogénea de agua, existen docenas de ecosistemas diferentes mar adentro, divididos por barreras de distintos tipos, como la presión, que afecta a algunos organismos, la temperatura, el relieve del suelo marino, su estratigrafía, etc. Al igual que en las islas, una característica distintiva del océano profundo es la escasa disponibilidad de alimento, y por consiguiente también de depredadores. Tanto la forma como el tamaño del cuerpo son factores clave para comprender el modo en que los organismos interactúan con su ambiente. Fenómenos como el gigantismo tienen mucha relevancia a la hora de entender el funcionamiento de los principios físicos, ecológicos y evolutivos de la vida en la Tierra. Naturalmente, el fenómeno abisal ocurre en distintos taxones, algunos muy distantes entre sí, por lo que podemos asumir que esta estrategia ha sido adaptativa independientemente por cada linaje. En este video, particularmente pretendo dar a entender el funcionamiento de ciertos mecanismos evolutivos desarrollados en filos específicos, moluscos, artrópodos y cordados, pues todos estos tienen representantes de aguas profundas con tallas soberbias. Primer filo, los moluscos. Los moluscos son un filo de metazoarios con gran diversidad. Aunque es incierto cuándo aparecieron exactamente, a menudo se especula que pudieron tener un origen anterior a la explosión de biodiversidad del período cámbrico, de la era paleozoica, la cual abarcó desde hace 541 hasta hace 252.17 millones de años, con un posible registro fósil que data del período ediacárico, el cual duró desde hace 635 hasta hace 541 millones de años. Las clases Polyplacóphora, Monoplacóphora y Gastrópoda son de las que más registro temprano se tiene. Probablemente ya habían aparecido cerca de la era precámbrica, aunque los registros concretos de dichos grupos se consolidaron desde y a partir del Cámbrico temprano, desde hace 541 hasta hace 513 millones de años. Dentro del filo de los moluscos encontramos a los cefalópodos, los invertebrados más grandes de todos. Según Hildenbrand y colaboradores, es bastante plausible que los cefalópodos hayan aparecido casi a la par que sus parientes cercanos anteriormente mencionados. Análisis moleculares sugerían un origen de cefalópoda en el Cámbrico temprano, y el descubrimiento de varias conchas fosilizadas en la Formación Bonavista, en Canadá, de hace 522 millones de años no hizo otra cosa que respaldar dicha premisa, retrocediendo el registro más temprano de cefalópodos unos 30 millones de años de lo que antes se conocía. Pero estos cefalópodos tempranos no eran característicos precisamente por su tamaño. La mayoría medía apenas unos cuantos centímetros en longitud. No fue hasta el gran evento de biodiversificación del Ordovícico, 485 a 444 millones de años atrás aproximadamente, que alcanzaron su auge, y ahí fue donde comenzaron a aumentar su talla. Probablemente porque los niveles de concentración de oxígeno en los océanos aumentaron, y como consecuencia, la comida para ellos se hizo más abundante. El género extinto Endoceras fue un cefalópodo nautiloideo que navegó por las regiones medianamente profundas de los mares del Ordovícico y alcanzó una longitud de hasta 6 metros, de los cuales el mayor porcentaje correspondía a su concha. Pero todo cambiaría con la llegada del Devónico, 419 a 359 millones de años atrás, cuando los peces con mandíbulas, principalmente placodermos como el género Dunkleosteus, comenzaron a competir con los cefalópodos por el dominio de los océanos, por lo que estos últimos tuvieron que desarrollar nuevas adaptaciones morfológicas que los ayudaran a sobrevivir. Algunos grupos como las amonitas recién aparecieron y desarrollaron distintos modos de vida al resto de cefalópodos con tal de asegurar su supervivencia, pero otros grupos como los coleoides eventualmente perdieron su concha, la cual les ayudaba a mantenerse a flote, y dicha innovación fue la que les permitió colonizar un nuevo ecosistema, el abismo oceánico. Mientras nuevos depredadores proliferaban en las aguas poco profundas, los cefalópodos coleoides en el abismo no tenían competencia por la comida, pues se convirtieron en los depredadores de la cima de su respectivo ecosistema, y a falta de depredadores, estos cefalópodos comenzaron a crecer aún más. El kraken del Triásico. De acuerdo con McMenamin, en los ancestrales mares de la era mesozoica,
más específicamente durante el periodo Triásico, desde hace 252.17 hasta hace 201.3 millones de años, un titánico coleoide de hasta 30 metros de longitud merodeaba. La evidencia fósil es de Nevada, Estados Unidos de América, donde se encontró la carcasa de un ictiosaurio del género Shonisaurus, con las vértebras perfectamente organizadas. McMenamin hizo énfasis en que los pulpos de la actualidad juegan con su comida. Además, sugirió que encontrar una hilera de vértebras organizadas de ese modo era sencillamente imposible mediante procesos naturales, en un entorno como el fondo marino, claro. Por lo que la explicación más plausible era que había sido manipulado inteligentemente por su depredador. Al lado de la hilera se encontró una pila de escombros de restos de la caja torácica del animal, que había sufrido daños posiblemente de constricción, justo como si una criatura con tentáculos le enrollara hasta matarlo. Por último, en la misma zona se encontraron trazas singulares en las rocas, un posible ignofósil de marcas de estructuras que asemejan a las ventosas de los cefalópodos modernos, como si el kraken del Triásico hubiera dejado una huella de alguna extremidad. Evidentemente, la teoría del kraken del Triásico no ha estado exenta de críticas ni polémicas. Otros paleontólogos como David Fastovsky han puesto muchos peros a la propuesta de McMenamin, diciendo que dicho escenario se puede resolver con explicaciones mucho menos fantasiosas. Después de todo, ningún fósil de cefalópodo encontrado ha superado al auténtico leviatán que merodea por nuestras aguas hoy en día, y que es quizás el ejemplo más popular de gigantismo abisal. Con una longitud de 16 metros, aunque el rango total varía desde los 10 hasta los plausibles 20 metros, el calamar gigante Architeuthis dux es de momento el cefalópodo y el invertebrado conocido de mayores dimensiones que alguna vez haya existido. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Los cefalópodos llegan a ser animales muy elusivos, incluso en su hábitat, y dado que son invertebrados, es extremadamente difícil encontrar registro fósil de aquellos que perdieron su concha. El extinto calamar vampiromórfido Thuzotutis longa, posible sinónimo de Encotutis, del periodo Cretácico desde hace 145 hasta hace 66 millones de años, tiene una longitud estimada de entre 6 hasta posibles 11 metros. En cuanto a representantes contemporáneos, el calamar colosal Mesonicotutis hamiltoni, con una longitud de manto de hasta 2,5 metros, posiblemente un poco más, y un registro actual máximo de 4,2 metros, es el único que podría acercarse a su relativo distante. Fuera de los antes mencionados, no hay representantes con proporciones cercanas a las del género Architeuthis. Pero el gigantismo abisal no siempre funciona de la misma manera, ni siquiera en animales de la misma clase. Architeuthis excede las tallas de todos sus relativos seguramente por dos motivos: regla de Kleiber y regla de la isla, o más bien regla del ecosistema aislado. Un organismo con gran tamaño empleará menos energía para moverse de un punto a otro, y dado que algunos cefalópodos como los calamares y pulpos tienen muy desarrolladas sus habilidades de locomoción, es lógico pensar que no necesiten invertir más energía en movilizarse mientras no lo necesiten. Por otra parte, Mesonicotutis hamiltoni experimenta un tipo específico de gigantismo abisal, llamado gigantismo polar. El calamar colosal, a diferencia de su primo distante Architeuthis, habita las frías aguas de las regiones polares del sur. Según Moran y colaboradores, en estas frías extensiones de agua tanto árticas como antárticas, la temperatura puede descender fácilmente hasta los 0 grados e incluso inferiores. Además, en los círculos polares, la duración de los días es muy variable alrededor del año, por lo que se producen numerosos cambios en distintas temporadas que favorecen y desfavorecen ciclos de productividad, dando lugar al desarrollo de resistencia al hambre y a la proliferación de especies ante poca competencia con otros organismos que no pudieron adaptarse a las duras condiciones polares. Gigantismo polar, hipótesis del oxígeno de Chappell y principio de Bergman. El gigantismo puede ocurrir en muchas regiones del planeta, aunque de acuerdo con Wolf, la mayor cantidad de organismos con gigantismo con respecto al número total de los que componen la comunidad del ecosistema se distribuye en ambas, regiones polares y abismo del océano. Según Chappell y colaboradores, el oxígeno podría consistir en un factor fundamental en el gigantismo polar, directa o indirectamente. Los altos niveles de concentración de oxígeno en aguas polares, combinado con bajas tasas de metabolismo, son impulsos al gigantismo, más específicamente el polar. Tal y como dijo McLean, las bajas tasas metabólicas son producto de la limitación de recursos en un ecosistema aislado, como el abismo oceánico, funcionando de forma similar que la regla de la isla de Foster. Dichos fenómenos en conjunto podrían ser los responsables de que, por ejemplo,
Mesonicotutis hamiltoni haya crecido hasta alcanzar los 2,5 metros en longitud de manto, cuando la mayoría de representantes de la familia Cranchidae, a la cual pertenece, tienen una longitud cercana a los 10 centímetros. Además de la concentración de oxígeno y la regla de la isla, el principio de Bergman antes mencionado podría estar ligado con el gigantismo polar de las zonas batiales. Los animales gigantotérmicos muestran características perfectamente adaptadas para la vida helada de los círculos polares. Prácticamente, los ambientes fríos impulsan, en cierto modo, a que la fauna de aguas árticas y antárticas, como Mesonicotutis hamiltoni, tengan la morfología que tienen. Segundo filo, artrópodos. Un enfoque diferente y variable a la hipótesis del oxígeno. El filo artrópoda, junto a Molusca, es uno de los más ancestrales y diversos. Más del 80% de las especies conocidas vivas pertenecen a este grupo. Con el descubrimiento fósil de posibles géneros de artrópodos como Parvancorinia y Spirginia de 555 millones de años atrás, aunque su pertenencia al grupo artrópoda como tal todavía es tambaleante, la historia evolutiva de este grupo de animales retrocedería hasta el león proterozoico, apareciendo durante el mismo periodo que los moluscos, en el Ediacárico, de hace 635 hasta hace 541 millones de años. Estos parvancorinios no tuvieron tallas descomunales a diferencia de posteriores grupos de artrópodos, como es de esperarse de animales que aparecieron tan temprano en la Tierra. Y dado que no hay suficiente información acerca de sus extremidades, es difícil asignarle una posición certera en el árbol de la vida. Aunque basándose en el resto de su morfología, es muy probable que estén relacionados al grupo Marrelomorpha, los cuales se consideran cercanos a los ancestros de los exitosos trilobites del Paleozoico. Subfilo Chelicerata. Naturalmente, con el aumento de concentraciones de oxígeno en la totalidad de los océanos durante el Ordovícico, los artrópodos también proliferaron como muchas formas de vida de la biosfera. Tal fue el caso de los eurípteridos, los pseudoescorpiones marinos que aparecieron hace unos 467.3 millones de años y fueron el orden más diverso del subfilo Chelicerata durante el Paleozoico, al que también pertenecen los escorpiones reales, arañas, etc. Dentro de Eurypterida está el género Jachelopterus, el artrópodo más grande y conocido de todos los tiempos, un animal que, si bien no era precisamente de aguas profundas ni frías, sí pudo haber alcanzado sus 2,5 metros de longitud como producto de un proceso análogo al gigantismo polar, mediante concentraciones de oxígeno que eran constantes en todo el planeta por aquellos tiempos, no solamente en mares polares. Varios millones de años y 5 eventos de extinción masiva más tarde, todavía se pueden encontrar organismos con gigantismo, ahora sí abisal, de parte de los artrópodos contemporáneos. Dentro del mismo subfilo que los eurípteridos, Chelicerata, encontramos a las comúnmente llamadas arañas de mar, de la clase Pycnogonida. Especies como Colosendeis megalonyx pueden llegar hasta los 50 centímetros de extremo a extremo. Sin embargo, pese al sorprendente registro fósil de los chelicerados, estos no son los actuales artrópodos más grandes. De acuerdo con Clark y colaboradores, el cangrejo araña gigante japonés Macrocheira camperi es el artrópodo vivo de mayores dimensiones, con una envergadura de piernas que llega hasta los 3.7 metros y un peso de hasta los 20 kilogramos. El cangrejo gigante japonés es otro ejemplo de gigantismo polar, aunque seguramente no está impulsado por el principio de Bergman, como por ejemplo el calamar colosal, sino más bien por la hipótesis del oxígeno de Chappell, que se ha demostrado que funciona muy bien en artrópodos, pues estos no tienen pulmones ni nariz. El aire entra directamente a sus cuerpos mediante minúsculos poros conocidos como espiráculos, que se conectan a los tejidos que necesitan oxígeno. Este mecanismo es el que les da facilidad de crecer a medida que hay más oxígeno disponible, tal y como sucedió durante el Paleozoico. Isópoda. Dentro del subfilo Crustacea también encontramos a los isópodos, tradicionalmente llamados cochinillas. Son el orden más diverso de los crustáceos, llegando incluso a colonizar entornos terrestres, aunque en su mayoría sus ecosistemas son marinos. Las variantes de jardín que son muy comunes como Porcellio levis oscilan entre unos cuantos milímetros hasta poco más de 1 centímetro de longitud, pero en las frías profundidades batiales de los océanos, el género Bathynomus alberga especies de hasta 50 centímetros de largo. Finalmente, el filo de los cordados. Según Sato y colaboradores, los cordados son organismos que presentan una estructura llamada notocorda, la cual protege al tejido nervioso y le da soporte al cuerpo.
Su estructura consiste en una especie de cordón semirrígido, presente en todos los cordados al menos durante alguna etapa de su desarrollo embrionario. Esta notocorda es la estructura precursora de la columna vertebral en vertebrados. Se ha visto que en su mayoría, los animales que presentan gigantismo abisal son primordialmente invertebrados de todos los tipos, y con justa razón, pues la morfología de los invertebrados indica que, al menos en comparación con los cordados, están mucho mejores adaptados a los ecosistemas marinos profundos. El factor clave es la presión. Conforme la inmersión aumenta, animales vertebrados sufren en mayor medida los efectos de la presión sobre sus cuerpos, pues su porcentaje de agua, a pesar de ser relativamente alto, no está a nivel de los invertebrados, quienes están hechos casi en su totalidad de agua. Mamíferos de las profundidades. No obstante, las dificultades fisiológicas no han impedido a ciertos tipos de animales vertebrados aventurarse e incluso adaptarse al abismo marino. El vallenato de Cuvier, Ziphius cavirostris, es un odontoceto de amplia distribución global. Se ha especializado para descender hasta 2.996 metros bajo la superficie oceánica. Esto se debe a su sobredesarrollada capacidad de almacenar oxígeno en su sangre y músculos, un fenómeno conocido como reflejo de inmersión mamífero, además de que pueden moldear su cavidad torácica para disminuir la flotabilidad y descender para conseguir alimento. Aún así, estos vallenatos de Cuvier no son realmente considerados como gigantes del abismo. Se estima un máximo de 7 metros en longitud. Incluso el popular cachalote, Physeter macrocephalus, un odontoceto con longitudes aproximadas de 16 metros, quedaría fuera de esta clasificación. Physeter macrocephalus bucea hasta la zona batial, con un máximo registro de 2.250 metros para cazar a su rival, Architeuthis dux. Esto se sabe porque se han encontrado restos de calamar gigante dentro de los estómagos de Physeter macrocephalus, además de que ejemplares de este último a menudo son reportados con enormes cicatrices y heridas en su piel, tan largas que ningún otro animal podría ser responsable. Lo que descarta a estos mamíferos buceadores es que su hábitat no es naturalmente las aguas profundas, solo descienden para alimentarse ocasionalmente, pero su tamaño en realidad se debe a la flotabilidad del agua que les permite evitar tener que luchar contra la gravedad. Es por eso que, a menudo en el agua encontramos animales más grandes que en tierra. Uno de los únicos auténticos ejemplos de gigantismo abisal en cordados se encuentra dentro de la clase Chondricte, o sea Chondrictius, peces cartilaginosos, más específicamente en el superorden Selachimorpha, es decir, tiburones. Superorden Selachimorpha. Los tiburones han tenido una historia evolutiva incomparable. Son un grupo muy exitoso de peces cartilaginosos que han nadado por los mares de la Tierra desde el Triásico tardío. De acuerdo con la base de datos paleobiológicos, el registro fósil más temprano de tiburones es de aproximadamente 227 millones de años, unos 10 millones de años después de los primeros registros de dinosaurios, y tras haber sobrevivido muchos eventos de extinción masiva, consecuentemente también han experimentado mucha diversificación. El tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus, es un tiburón escualimorfe que habita las frías aguas del hemisferio norte. Esta especie en particular es conocida por tener uno de los mayores registros de longevidad dentro de los cordados, oscilando entre 250 y posibles 500 años. Esto probablemente se deba en parte a que sus tasas metabólicas son bajas en comparación a otros tiburones, como el famoso tiburón blanco Carcharodon carcharias, pues vive en la zona batial. En el caso del tiburón de Groenlandia, su gigantismo abisal se explica mediante reglas del metabolismo, pues al escasear la comida en las frías aguas del hemisferio norte, un gran tamaño le beneficia para reducir sus tasas de consumo energético, es decir, regla de Kleiber. Somniosus microcephalus es uno de los tiburones más grandes que existen, con una longitud promedio de 6.4 metros y un máximo estimado de 7.3 metros. Dado que el gigantismo abisal está presente en animales con diferentes historias evolutivas, es de esperarse la idea de que el mecanismo de evolución convergente es el responsable de estas peculiares adaptaciones del mundo marino. Pero esta premisa se tambalea al analizar los motivos por los cuales cada tipo de organismo ha evolucionado para crecer. Dichos motivos son totalmente diferentes dependiendo del linaje. Unos crecieron para mantener su temperatura, otros como consecuencia de modificaciones en concentración de gases, y así la lista continúa. Propuestas como la hipótesis del oxígeno funcionan bien para los artrópodos, por ejemplo, pero es contradictoria con otros grupos de moluscos. Woods y colaboradores, por ejemplo, determinaron que para los nudibranquios, la ausencia de oxígeno era lo que hacía aumentar su tamaño. En síntesis, el gigantismo abisal se explica fundamentalmente bajo dos divisiones:
las fisiológicas metabólicas y las biogeográficas geológicas. Dentro de las razones fisiometabólicas se encuentra el principio de Bergman, el cual describe la gigantotermia como un mecanismo necesario en animales que viven en entornos fríos, como la zona batial y polar, reteniendo su temperatura corporal por su tamaño. Este principio se podría aplicar para Mesonicotutis hamiltoni, el calamar colosal, y el tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus. En la misma división está la regla de Kleiber, que explica que mientras un organismo sea más grande, mayor será su eficiencia metabólica en ambientes con escasa comida, como lo es el mar profundo. La regla de Kleiber, bajo definiciones generales, aplicaría para la mayor parte de organismos, pero las tasas metabólicas varían mucho entre distintos grupos de animales que aún no se define bien si sí pudiese llegar a ser aplicable universalmente. Pasando al apartado de evidencias biogeográficas y geológicas está la regla de la isla de Foster, en donde se compara el funcionamiento del gigantismo insular con el gigantismo abisal, pues tanto las islas como la zona batial están aisladas del resto de ecosistemas de una u otra forma. Este aislamiento provoca que tengan menos diversidad que sus contrapartes más grandes y por ende menos depredadores, por lo que ciertos grupos de organismos prosperan. La regla de la isla de Foster es, de momento, la teoría que menos choca entre grupos de metasuarios, aunque tampoco es que esté exenta de preámbulos, pues tiene sus problemas con contrapartes terrestres. Después de todo, es una regla diseñada originalmente para ecosistemas de tierra firme. Finalmente, la segunda propuesta biogeográfica, la hipótesis del oxígeno. Una explicación que funciona bastante bien para el grupo de artrópodos, aunque no en su totalidad, por su mecanismo de respiración, pero que directamente no puede ser aplicada a más filos de animales. Tanto la hipótesis del oxígeno como el principio de Bergman son factores que impulsan un tipo específico de gigantismo abisal, el gigantismo polar, que se encuentra presente, por ejemplo, en el cangrejo gigante japonés Macroclera caemferi. Con el ascenso de la humanidad como la especie dominante del planeta, cientos de ecosistemas son afectados diariamente por la actividad humana. Aún no ha sido posible responder con certeza qué es lo que causa el gigantismo abisal. Las razones pueden estar ahí o no, pero debido a la imposibilidad de conseguir más datos con las herramientas actuales, probablemente no se llegue a tener, o al menos no prontamente, un esquema tan bien fundamentado sobre qué es lo que lo ocasiona con exactitud. Se supone que el análisis de estas incógnitas permite el entendimiento de los ecosistemas para salvarlos, pero conforme el deterioro de la biosfera continúa, es seguro que particularmente el gigantismo abisal se verá afectado, dejando a estos gigantes enfrentarse a un problema mucho más grande que ellos: su extinción.